Y yo quiero esta mañana que tú abras tu Biblia conmigo en 2 de Corintios 2:14. Esta mañana yo quiero compartir sobre mujeres que dejan huella. Yo creo que nosotras ahora ya estamos de pie, ya nos pusimos de pie, el Señor renovó nuestras fuerzas, el Señor nos dio vestidos nuevos, el Señor hizo algo nuevo en nuestro corazón, el Señor nos limpió, nos perdonó, pero ahora ¿qué sigue? Tú ya estás de pie y ahora tenemos que saber qué es lo que sigue para nosotros. Dios quiere que nos pongamos de pie y nos levantemos y trascendamos para dejar un legado a esta generación. Si tú ya estás de pie, ahora Dios quiere que tú trasciendas, que no te quedes ahí solamente parada viendo como expectante, sino Dios quiere que tú puedas trascender. ¿Tienes conmigo la palabra en 2 de Corintios 2:14? La palabra de Dios dice: mas a Dios gracia, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Yo estuve buscando algunas definiciones de qué sería una mujer que deje huella, a qué se refiere y qué sería una mujer que deja huella. Y voy a leerla para ustedes. Una mujer que deja huella es una mujer que trasciende, es una mujer que marca una diferencia en esta generación y en las venideras. Creo, como yo, tú eres una mujer de impacto. Las mujeres que trascienden son aquellas que tienen la sensibilidad de escuchar la voz de Dios y la valentía para actuar de acuerdo a ella. Las mujeres que dejan huellas son mujeres que se arriesgan y se niegan a sí mismas para seguir el propósito de Dios en su vida. Dios nos llamó, ¿verdad? No solamente para ponernos de pie. Dios nos llamó para que nosotras dejáramos huella, para que nuestras vidas puedan trascender. Yo recuerdo siempre, ¿verdad? Que todas, la mayoría que tenemos hijos, ¿cuántas tienen una huella de su hijo cuando nació? Ahí está guardada, ¿verdad? Ahora ya no podemos poner el tamal porque ya está muy grande. Casi siempre guardamos ahí esa huella, ¿verdad? Es una huella que está ahí marcando cuando ellos fueron pequeños. Dios nos ha llamado, ¿verdad?, a que nosotras podamos ser mujeres que dejan huella, mujeres que trascienden. Y quiero leer unos significados de lo que significa trascender. Trascender es un concepto, ¿verdad?, que va más allá, que no tiene límites. Implica traspasar una frontera, pasar de un lugar a otro sin importar las circunstancias. Trascender, dejar huella, es pasar límites, pasar el límite de nosotras mismas, no quedarnos solamente de pie, sino ir más allá, ¿verdad? Es ir más allá. Para esto necesitamos escuchar la voluntad de Dios, para eso necesitamos saber cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. Y solamente esto se puede lograr con una relación profunda con el Señor. Yo quiero que esta mañana abra usted su Biblia en Éxodo 1, del 15 al 21. Y envió el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que perseveraron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Qué habéis perseverado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias.
En esta historia, ¿verdad?, encontramos que en el tiempo de cautiverio que el faraón, ¿verdad?, decidió exterminar al pueblo de Israel. Ya estaba tan preocupado porque decía que había muchos hombres y se estaba haciendo un pueblo fuerte. Y él dijo, pues yo creo que ellos se pueden hacer tan fuerte que se pueden venir contra nosotros y ya no vamos a tener esclavos. Ellos pueden ser un peligro para nosotros. Y ahí estaban, ¿verdad?, las parteras. Eran parteras que eran mujeres a lo mejor simples, mujeres que tenían un trabajo que aparentemente no trascendía sus vidas. Lo cierto es que precisamente ellas fueron un instrumento ideal para Dios, a través de quienes abrió el camino de libertad para su pueblo. Estas mujeres que aparentemente eran simples, estaban dejando una huella. Estas mujeres eran mujeres trabajadoras, sencillas, porque aparte eran hebreas. Y estas mujeres tienen varias características que podemos ver en la Biblia, porque yo quiero relacionar las parteras con la otra parte que viene sobre el nacimiento de Moisés. Y viene relacionado, pero las parteras tienen una cualidad y una característica que si tú quieres ser una mujer que deje huella, si tú quieres una mujer que quiere trascender en su vida y no quedarse ahí nada más de pie, mirando, ¿verdad?, que ya tiene un vestido nuevo, que ya tiene aceite fresco, pero Dios te lo dio con un propósito y no te puedes quedar ahí de pie. Dios quiere que cumplas el propósito por el cual Dios te llamó, ¿verdad? Y entonces es muy interesante porque a lo mejor hemos leído tantas veces esta historia y nunca hemos pensado en estas mujeres. Y ellas hicieron algo muy importante, que es uno de los primeros principios para que nosotras podamos dejar huella. Vaya conmigo a la palabra, ahí mismo. Por haber las parteras temido a Dios, ¿verdad? ¿Qué hicieron las parteras? Temieron a Dios. ¿Qué hizo Dios? Porque todo lo que hacemos Dios lo paga y lo paga muy bien. Ellas temieron a Dios. Ese es un principio fundamental para poder nosotras trascender en nuestras vidas. Si queremos ser instrumentos de Dios, si queremos ser usadas por Dios. Dice la palabra, ¿verdad?, en Proverbios, el principio es el temor a Jehová. Estas mujeres, dice la palabra, que tuvieron temor de Jehová. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Ellas fueron mujeres sabias, ellas tenían temor de Dios, pero al mismo tiempo eran mujeres valientes, atrevidas, porque ellas sabían que el rey con la mano en la cintura podía acabar con sus vidas. Y no nada más con sus vidas, con sus familias, podía extinguirlas. Pero ellas fueron mujeres que estaban de pie. Eran mujeres que decidieron que sus vidas no tuvieran límites. Eran mujeres que decidieron traspasar la frontera, traspasar sus propias limitaciones. ¿Y por qué sus propias limitaciones? Porque ellas eran esclavas. Ellas no eran mujeres libres. Ellas no eran mujeres que tenían autoridad, que tenían poder. Eran mujeres simples como tú y yo, ¿verdad? Y no somos simples porque somos hijas de Dios. Pero humanamente eran mujeres que a lo mejor no tenían un cargo, eran esclavas. Pero eran mujeres temerosas del Señor. Eran mujeres valientes, mujeres, ¿verdad?, valientes y mujeres muy esforzadas. Quiero leer algo para usted. Las parteras no conocían la trascendencia de sus acciones. Fueron las parteras que temieron a Dios y no hicieron lo que les mandó el rey de Egipto, sino que perseveraron la vida a los niños, y ellas jamás imaginaron que un simple trabajo que hacían todos los días ya no era tan simple ese trabajo. Estaban
dentro de un plan perfecto de Dios para bendecir y engrandecer a su pueblo. Aparentemente, ellas hacían cosas simples. Y a lo mejor tú eres una mujer que dices, bueno, yo soy una discípula, o yo estoy ahí, o a lo mejor siempre me toca lavar los baños. Puede parecer algo simple, ¿verdad? Y a los que nos toca el estacionamiento, a los que, Dios bendiga a los hermanos que están en la guardería, ¿verdad? Y las que somos de aquí, nos toca guardería, tenemos que ir bien armadas, ¿verdad? Porque son muchos niños. Parecieran cosas simples, pero la diferencia de estas mujeres es que eran mujeres que sabían, ¿verdad?, que tenían un propósito en su vida. Eran mujeres que tenían propósitos, que no solo estaban de pie, sino que sabían escuchar a Dios. Eran mujeres sabias, conocían su palabra, eran gente que conocía del Señor y tenían una relación profunda con Dios. Eso yo quiero hacer enfoque en esta mañana, porque tú puedes ser una mujer que te acabas de levantar, que el Señor puso algo nuevo, que el Señor renovó tu corazón, que las ropas viejas se quitaron, que toda la carga que tú traías, el Señor se la llevó en este congreso. Pero no te puedes quedar ahí, no puedes quedar mirándote tu vestido, ¿verdad?, blanco, nuevo, que el Señor ha puesto. No puedes quedarte con una tinaja llena de aceite, no puedes quedarte con ese vino nuevo ahí solamente porque se va a añejar. Ahora quiero que vaya conmigo a Éxodo 2, del 1 al 10. Ahorita vamos a leer la palabra, pero yo quiero dar un poquito de referencia sobre Jocabed. Jocabed era hija de Leví. La tribu de Leví era una tribu, ¿verdad?, que eran los sacerdotes, eran de las 12 tribus de Israel. Y Jocabed, ¿verdad?, aunque en Éxodo 2, del 1 al 10 no aparece su nombre, usted lo puede encontrar en el libro de Números, cuando está hablando de genealogías, Números 26, después usted puede buscarlo, 59. Ahí dice con quién se casó Jocabed, ¿verdad?, con quién se había casado. Pero también se casó Jocabed con un pariente que eran del mismo linaje de la tribu de Leví. Jocabed, ¿verdad?, era una mujer que ella también fue una mujer como madre, como esposa, que a lo mejor no tiene un libro y en esta cita no aparece su nombre, pero fue una mujer que decidió dejar huella, una mujer que trascendió en su vida y en sus generaciones, ¿verdad? Vamos a leer la palabra juntas. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tomó escondido 3 meses. Pero no pudieron ocultarle más tiempo. Tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y la puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecía. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que le tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que él lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y la llamó a la madre del niño, a la cual dijo a la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijo y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Esa historia es muy conocida, es una historia, ¿verdad?, que todos conocemos. El nombre de Jocabed significa gloria. Ella y su esposo eran de la tribu de Leví, y ella era madre de Miriam, Aarón y Moisés.
Yo me quedé, ¿verdad?, con esta escritura durante este congreso, y es una de las primeras características que yo quiero tomar de de Jocabed, que yo quiero tomar de Jocabed. Salmo 130, 5 al 7 dice: en Dios he puesto mi esperanza, con toda mi alma confío en Él, pues confío en sus promesas. Esta palabra dice, ¿verdad?, en Dios he puesto mi confianza. Entonces dice la palabra, me dice que Jocabed concibió y dio a luz un hijo, y viendo que era hermoso, ella vio que era hermoso. Jocabed no se quedó solamente viendo que era hermoso y que iban a venir, iban a matar a su hijo, y entonces no se quedó temerosa, no se quedó llorando. Porque algunas, cuando viene una situación difícil, se desaniman, se cae su fe. Ya estaban bien animadas el congreso y viene un viento fuerte y se vuelven a caer, ¿verdad?, rendidas. Pareciera que Dios no hubiera hecho nada, pero ella no. Ella era una mujer que dice que viendo que el niño era hermoso, dijo: yo creo que Dios tiene un propósito sobre él. Yo creo que puedo confiar y poner mi esperanza en Dios. Puedo confiar en Dios con toda mi alma. Puedo confiar en sus promesas. Puedo confiar en que Dios va a hacer algo. Si tú quieres ser una mujer que trasciende, una mujer que deja huella, tú tienes que ser una mujer que confía con toda su alma en Dios. Tienes que confiar en Dios con toda tu alma. Pero confiar en Dios con toda tu alma, ¿verdad?, es con todo lo que tienes, como dice la palabra, que amarás al Señor con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con toda tu alma. Cuando tú amas a alguien, tú confías ciegamente en él. ¿Cuántos confían en su esposo? Espero que todas. Es una confianza ciega. Confiamos que ellos van a ser fieles, ¿verdad? Confiamos que ellos nos aman. Es una confianza ciega, como la confianza que tienen nuestros hijos en nosotros. Es una confianza ciega. Pero necesitamos mirar con los ojos de Dios, no con nuestros ojos. Porque Dios mira, ¿verdad?, agua en el desierto. Porque Dios mira vida en un vientre estéril. Porque Dios mira provisión donde no la hay. Porque Dios nos da fuerza cuando ya no la tienes. Eso es confiar en Dios. Si tú quieres ser una mujer que deja huella, tienes que ser una mujer que confía plenamente en Dios. Una mujer, ¿verdad?, que confía en Dios. Vaya conmigo ahora al versículo, en la primera parte del versículo 3 dice: pero no pudiendo ocultarle más tiempo. Ella lo ocultó, ella lo escondió por 3 meses. Y ya un bebé de 3 meses ya hace mucho ruido, ya está grandecito, ya no es tan pequeño, ya empieza a demandar más cosas. Y ella lo escondió, ella confió en Dios, ¿verdad?, que aunque pasaran los soldados, aunque pasara el ejército del rey, ¿verdad?, ella confiaba que Dios lo guardaba, tenía su confianza en Dios. Pero llegó un momento en que ella dijo: ya no puedo, ¿verdad? Dios, ya pasaron 3 meses, ahora ya no lo puedo dejar aquí conmigo. Él ya va a empezar a crecer, van a saber que Él está aquí escondido. Porque eran esclavos, no tenían una casa, ¿verdad?, como las nuestras. Yo imagino que tenían chozas, vivían en casas pequeñas. Y finalmente ella dice: algo tengo que hacer, ¿verdad? Algo tengo que hacer. Jocabed, después de 3 meses de estar escondiendo a su bebé, pasó tal vez muchas noches en vela. Tenía una lucha, pero tenía una fe inconmovible. Y entonces, ¿qué hizo ella? ¿Verdad? ¿Qué hizo ella? Dijo: yo voy a ver cómo Dios va a hacer algo. Así que yo voy a orar a Dios. Y no importa que humanamente mi hijo puedan matarlo, no importa que en mi fe, en mis fuerzas yo mira, ¿verdad?, en su propia carne, ella podía decir: mi hijo va a morir. Mi hijo no tiene mucha esperanza. Pero ella dijo: no, yo sí creo en un Dios
en quien he confiado. Yo creo que Dios es poderoso y yo creo que para Dios no hay límites. Y entonces ella decidió que su vida trascendiera. En su vida su fe creció, pero también ella hizo que su hijo traspasara los límites. Jeremías 20:11: mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Lee conmigo la primera parte, ¿verdad? Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Esta escritura que está diciendo, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Si tú quieres ser una mujer que no tiene límites, si tú quieres ser una mujer que deja huellas, una mujer que trasciende, tú tienes que reconocer y creer en tu corazón, que quede grabado que Jehová es poderoso gigante. Yo imagino como un gigante, ¿verdad? Imagínense a alguien grande adelante de nosotros. Nos vamos a perder atrás de esa persona. Nadie nos va a ver porque va a intimidar. Yo recuerdo, ¿verdad? El gigante Goliat. Todos le tenían miedo, solamente porque era gigante. Pero nosotros tenemos un Dios poderoso, poderoso. Y Jocabed sabía que ella podía confiar en ese Dios poderoso. Después dice la palabra, ¿verdad? En Éxodo 2:3, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, ¿qué hizo ella? Tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó al niño en ella y la puso en un carrizal. Ella tomó la arquilla, esa pequeña canasta, ¿verdad? Y la preparó para que pudiera flotar en el agua. Pusieron al niño y la llevaron al río Nilo, donde la depositaron escondida entre los carrizos que crecían en su orilla. El ingenio es la facultad para inventar, crear, decir que el ingenio viene de Dios sobre aquella mujer que decide empezar a usar sus manos, pues Dios siempre bendice las manos diligentes. El ingenio es otra característica para ser una mujer que decide trascender y dejar huella en la vida de otros, en su generación y en las generaciones venideras. Necesitamos ser mujeres ingeniosas. La Biblia dice en Proverbios 13:4: la mano del diligente prospera, el perezoso todo desea y nada alcanza, ¿verdad? Cuando una mujer decide poner sus manos delante del Señor y decir: aquí están mis manos para ser una mujer creativa, ingeniosa, yo no tengo habilidades, pero de ti vienen, entonces Dios usa tus manos. Entonces Dios bendice la diligencia. Y este es el otro punto: entrega total. Entrega total. Es el otro punto para que tú puedas ser una mujer que trasciende, que deja huella, una mujer que no se queda de pie, sino que visualiza el propósito de Dios para su vida. Era muy difícil. Yo creo que no podría yo imaginar el dolor que Jocabed tuvo. Cuando las que tenemos hijos, se nos va la vida por los hijos, ¿verdad? Se nos va la vida. No, un hijo es, después del Señor, creo que es uno de los amores más grandes, ¿verdad? Siempre nos va a golpear, siempre las situaciones nos van a golpear en cuanto a nuestros hijos. Las mujeres decimos: yo puedo soportar, trabajar, hacer todo, pero cuando pasa algo con nuestros hijos, nos quebramos, ¿verdad? Pero ayer me encantó lo que la pastora decía sobre los diferentes niveles, ¿verdad? Y ella al final habló cuando ya estás en un momento rendida porque estás vacía. Pero después dijo: pero hay otro momento de rendición, cuando te has levantado, que es la adoración, ¿verdad? Ahí estaba otra rendición. Jocabed tuvo que rendirse a Dios, tuvo que entregar todo. Era muy fuerte,
Ella tenía que dejar a su hijo. Pero ¿saben qué? Era una mujer que confiaba en Dios. Era una mujer sabia. Una mujer que no se quebraba, porque confiaba en que Dios iba a intervenir poderosamente, ¿verdad? Pero aún así entregó todo, se rindió a Dios y dijo: Señor, te doy mi hijo. Como a mí siempre me ha encantado la historia y es muy difícil entender la historia de Ana, ¿verdad? Que no tenía hijos y cuando Dios le dio uno, se lo dio. Ni siquiera se lo quedó. Ella sola se consoló diciendo: por lo menos tuve un hijo, y quien ya ni era de ella. Y me encanta la historia porque ella cumplió su promesa a Dios. Yo ya no sé si lo pudiera haber hecho, ¿verdad? Y haberlo arrancado. Y dice que no lo veía más que una vez al año. Nosotros los perdemos un ratito y estamos en los teléfonos. ¿Dónde estás? ¿Y a qué hora llegas? ¿Y por dónde vienes? Muy difícil. Pero son entregas total, son rendiciones completas a Dios. Es rendir todo a Dios y entregarlo todo. Todo el mundo dice: el Isaac que tienes, ¿verdad? Lo que más amas. Pero Jocabed confiaba en el poder de Dios. Jocabed confiaba que Dios iba a intervenir poderosamente. A veces nosotros nos aferramos a cosas. A veces nos aferramos y verdad, ahí casi nos arrastramos y Dios nos pide cosas y nosotros queremos que Dios nos use, pero Dios no nos puede usar porque estamos ahí aferradas al pasado, aferradas a cosas. Y aunque venimos a un congreso, aunque el Señor nos toca, aunque el Espíritu Santo viene y nos da vestidos nuevos, vamos y nos volvemos a ensuciar porque estamos aferradas a algo. Pero Dios nos levanta y nos pone de pie para que nosotras podamos trascender, para que dejemos huellas. Esta fue una medida desesperada, pero también un acto de entrega total. Ya no tenía opciones más que dejar que Dios lo solucionara. ¿Quieres ser una mujer que trasciende? Déjale a Dios las situaciones. Deja que sea Dios el que cambie tu matrimonio. Que sea Dios, ¿verdad?, el que cambie el corazón de tus hijos. Muchas mujeres dicen: ¿cómo voy a servir? ¿Cómo voy a hacer esto? Si mire, mi casa está de cabeza, aquí voy a estar, pero ¿cómo? Usted sirva a Dios, usted confíe, usted no se ponga límites, usted haga la voluntad de Dios, sea una mujer temerosa de Dios y Él solucionará. Esa es una mujer, ¿verdad?, de entrega total. Yo quiero que vaya conmigo, porque la Biblia habla en Hebreos 11:23. Dice la palabra de Dios: por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso. ¿Y qué? Y no temieron el decreto del rey. No aparece su nombre de Jocabed, pero dice la Biblia aquí en las personas de grande fe, personas con una fe que no era movida, que no fue movida. Dice la palabra que sus padres no temieron el decreto del rey. ¿No es Dios poderoso? ¿No es Dios un Dios sin límites? ¿No nos ha llamado Dios para ser mujeres que puedan dejar huella, trascender para esta generación? Cuando nosotros damos un paso de fe, no sabemos qué es lo que Dios va a hacer con este acto de confianza en Él. Yo quiero animarte a que seas una mujer de fe, una mujer que trasciende, que deja huella, que no se queda solamente de pie, sino que va más allá de sus propias limitaciones, que confía en Dios, que es una mujer temerosa de Dios, que es una mujer ingeniosa, que es una mujer sabia y que tiene una entrega total.